Bendiciones, bendiciones en este momento. Doy gracias al Señor por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Vive Jesús, aleluya. Bendiciones para todos aquellos que puedan, vive Jesús, ver estas grabaciones. Yo sé que Dios está bendiciendo a su pueblo en estos tiempos. Vive Jesús. Una de los suscriptores, Vive Jesús, me pidió, Vive Jesús, que hablara de la Torre de Babel. Vive Jesús, aleluya. Y vamos a hablar una parte, Vive Jesús, aleluya, de cuando Dios confundió, ¿verdad?, las lenguas. Vive Jesús. Dice que había unas personas que todos hablaban una misma lengua. Vive Jesús. Y ellos pues se pusieron a hacer una torre que llegaran al cielo. Vive Jesús. Y entonces dice, hagamos una para si, ¿verdad?, vienen una separación. Vive Jesús. Y entonces pues el Señor bajó. Vive Jesús. Y él dice en el 7, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda lo que él habla a su compañero. O sea, el Señor quería quitar la idea de lo que ellos estaban haciendo. Vive Jesús, porque ellos dice que el 4 dice, y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Yo digo que ahí ellos se profetizaron ellos mismos, y la profecía se cumplió, ¿verdad?, cuando entonces Dios vino y los confundió. Vive Jesús. Y dice que ya después cada uno no se entendían, y pues creo que cada cual que se entendía pues cogió, ¿verdad?, y se fue con ese grupo que se entendían y se esparcieron por toda la tierra. Vive Jesús. Pero si nosotros estamos aquí en Génesis, ¿verdad?, y entonces nosotros de ahí vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, Vive Jesús. Y entonces en el capítulo 2 se habla de la venida del Espíritu Santo. Sabemos que en Génesis, en la Torre de Babel, dice que el Señor bajó, descendió, ¿verdad? Y entonces allí fue que donde Él descendió y le confundió las lenguas. Ahora, vamos al libro de los Hechos, cuando dice, ¿verdad?, que el versículo 2, perdón, vamos a empezar el 1 del capítulo 2 de los Hechos. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se esparcieron lenguas repetidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vive Jesús. Comparamos detenidamente qué fue lo que pasó en la Torre de Babel. Vive Jesús. Donde dice que Dios bajó y confundió las lenguas, y después no se entendían unos a los otros. Vive Jesús. Porque Dios es dueño de las lenguas, Dios es dueño del lenguaje. Dice el Salmo 24 que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vive Jesús. Y él la fundó.
Vive Jesús. Entonces, si Él es dueño de las lenguas, aquí dice que el Espíritu Santo bajó, ¿verdad? En el versículo 2, o sea, desde el 1 podemos leer, pero en el versículo 3 dice que se repartieron diferentes lenguas como de fuego. Y entonces ellos empezaron a hablar diferentes lenguas. Vive Jesús, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le diera. En Génesis, vive Jesús, capítulo 11 de Génesis, donde está la historia de la Torre de Babel, dice que fueron diferentes clases de lengua, o sea, no se entendían unos a los otros. Traigo esto porque así nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios es dueño de las lenguas y Dios hace como Él quiere. Y el Espíritu Santo vino sobre estas personas que estaban todos unánimes, dice, juntos. Capítulo 2 de los Hechos. Eso pasó lo mismo que estaba allá en Génesis. Estaban todos unánimes, todos juntos, haciendo una ciudad y una torre. Vive Jesús. Allá el Señor los confundió. Pero aquí el Señor vino para bendecirlos. Vive Jesús. Entonces dice que había gente en el 7 y estaban maravillados, atónitos. Y decía, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son esos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en lo que hemos nacido? Pardos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. O sea, habían personas de los que estaban allí, dice que habían como 120, y entonces esa gente estaban hablando diferentes lenguas, diferentes idiomas. Por eso es que la Biblia es una sola. Vive Jesús. O sea, si buscamos y estudiamos el Génesis, lo que Dios hizo, ¿verdad?, aquí en el capítulo 11 de Génesis, pues entonces vemos que ahora aquí en los Hechos con los discípulos, el Señor le dio diferentes clases de lenguas. Vive Jesús. Si nosotros buscamos en Primera de Corintios capítulo 14, dice de el hablar en lenguas. Vive Jesús. Hablar en lenguas. ¿Cómo nosotros podemos hablar en lenguas? Porque podemos hablar porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no somos nosotros los que estamos hablando. Es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Vive Jesús. Y entonces, el hablar en lenguas, eso es un don. Dice versículo 4 del capítulo 14 de Primera de Corintios, dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza se edifica la iglesia. Quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Vive Jesús. O sea, que el Espíritu Santo es el que nos da esas lenguas. Vive Jesús. Nosotros hablamos, o sea, el Espíritu Santo habla a través de nosotros para edificarnos a nosotros y para edificar la iglesia. Por eso es que siempre hay intérpretes. O sea, nosotros en Puerto Rico hablamos español. Y entonces venimos aquí a los Estados Unidos y no sabemos inglés y tenemos que buscar un intérprete. Una persona que nos interprete el inglés al español.
Entonces, el Espíritu Santo interpreta él mismo y habla los diferentes idiomas. Cuando yo administraba, estaba con la esposa mía, Vive Jesús, y entonces el Señor por medio de ella hablaba en lenguas y me usaba a mí para interpretar. Pero yo no lo hacía en la carne, yo lo hacía también en el espíritu. Lo mismo, la esposa mía me decía, lo mismo que yo digo en el espíritu, tú lo dices en interpretación, porque el Señor se lo pasaba a ella también. Y era una cosa bien bonita, preciosa. Por eso es que Pablo dice que hablemos en lengua, pero que también Vive Jesús. Le gustaría que todo el mundo profetizara, porque se profetiza a través de las lenguas. Por eso fue que yo dije al empezar que cuando ellos dijeron en el versículo 4 del capítulo 11 de Génesis, vamos a ir buscando, versículo 4 del capítulo 11 de Génesis dice así: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos se profetizaron ellos mismos. Se profetizaron porque luego sucedió. O sea, sucedió luego que dice que el Señor dijo, descendamos, el versículo 7 del 11 de Génesis, ¿verdad? Y entonces dice, y el 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué dejaron de edificar la ciudad? Porque ellos no se entendían. Pero aquí Pablo nos dice, Vive Jesús, que nosotros siempre, ¿verdad? Tratemos de interpretar, buscar intérpretes. Estas personas que estaban allí cuando sucedió la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 de los libros de los Hechos, donde dice que estaban todos unánimes y hablaban diferentes lenguas. Y dice el 8 que ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas que hemos nacido? O sea, que hablaban en diferentes lenguajes y ellos lo entendían. Porque solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Dar interpretación. Cuando Jesús hablaba en parábolas, la gente decía, nosotros no entendemos a ese hombre, no entendemos lo que dicen. Pero Dios le dio la capacidad y entendimiento y sabiduría a los discípulos para entender lo que Jesús hablaba, Vive Jesús. Y entonces Jesús sabía lo que él hablaba y se lo interpretaba a los discípulos, Vive Jesús. Por eso es que mucha gente se dedican a ser intérpretes de lenguajes. Yo trabajé en una compañía, varias compañías, y yo era intérprete de mucha gente que no sabían el inglés, ¿verdad? Y entonces me llevaban a mí para interpretar. Yo trabajé en una compañía porque como yo sabía los dos lenguajes, pues entonces había que visitar gente de las dos categorías, inglés y español, y entonces yo sabía los dos lenguajes y yo lo mismo iba a atender clientes que supieran inglés o que supieran español, Vive Jesús. Por eso la predicación hoy, yo siempre hago predicaciones como enseñanza, Vive Jesús, para ver que Dios es dueño de toda la tierra, de los lenguajes. Él fue el que hizo todas las lenguas. Y por lo cual él hizo todas las lenguas, él mismo sabe interpretarlas, Vive Jesús. Y entonces Dios nos da la capacidad a nosotros también de interpretar, ¿verdad?, diferentes lenguajes. Hay personas, niños, que yo he oído que son niños superdotados,
que ellos hablan diferentes idiomas, ¿verdad? Y así es que cuando uno está en las cosas del Señor, pues uno siempre debe de tratar, vive Jesús, aleluya, de entender diferentes lenguas. Y también, como dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Que busquemos el hablar en lenguas, vive Jesús. Porque nosotros, vive Jesús, hablando en diferentes lenguajes, edificamos a otras personas. Cuando a mí me usaban de intérprete del inglés para el español, ¿verdad? Pues aquellas personas que no sabían eran edificadas por medio mío porque yo interpretaba y le decían lo que los jefes querían decir. Vive Jesús. Entonces ellos eran edificados por medio de la ayuda que yo le daba. Vive Jesús. Aleluya. Por eso es que la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? No tiene muchas que podamos, ¿verdad? Sacar, pero sí el Espíritu Santo nos da, porque el Espíritu Santo me llevó a mí, vive Jesús, de Génesis capítulo 11 a el libro de los Hechos, capítulo 2, vive Jesús. Y a Primera de Corintios, vive Jesús. Y entonces, cuando el Señor nos lleva a eso, es porque el Señor sabe dónde Él está. El Señor estaba en la Torre de Babel y el Señor estaba con los discípulos allá en Jerusalén, ¿verdad? Y el Señor estaba también con Pablo allá en los Corintios, vive Jesús, porque es el mismo Dios. Si tú no tienes capacidad, ¿verdad?, para entender la palabra, pide el entendimiento y sabiduría a Dios y Dios te va a llevar para que, ¿verdad?, puedas hablar en todas estas cosas. Vive Jesús, para que el Señor pueda ayudarte, vive Jesús, a todas las cosas que hace para bien. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Y espero que esto sea para edificación tuya, vive Jesús, aleluya. Y no tengas miedo de pedirle al Señor, ¿verdad?, que te use, ¿verdad?, en diferentes lenguas, que puedas hablar y puedas interpretar, vive Jesús, aleluya. Cuando yo llegué aquí, llegué a la edad de 15 años desde Puerto Rico, y yo en la escuela no era muy bueno, pero cuando llegué aquí el primer día, desde el primer día ya empecé a hablar y el Señor soltó mi lengua, vive Jesús, aleluya, y empecé a hablar desde el primer día. Y le doy gracias al Señor que me ha ayudado hasta ser intérprete del inglés al español, vive Jesús, porque eso lo hace Dios, porque Dios es dueño de las lenguas. Así lo hace, y lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, vive Jesús, porque la diferencia, vive Jesús, no hay diferencia en el Señor. Cuando le servimos al Señor y le pedimos dones al Señor, el Señor nos los da si somos fieles, si mantenemos el amor de Dios en nosotros, que fue la predicación que yo hice anteriormente a esta. Que Dios te bendiga en el amor de Cristo. Te amo, vive Jesús, y ayúdame a echar estas predicaciones hacia adelante para que muchos sean edificados y Dios nos siga bendiciendo a través de estos medios, los cuales bendigo también, vive Jesús, y que Dios nos llene de amor, misericordia, paz, que reine en nuestra vida y en nuestro hogar. Bendiciones. Dios te bendiga.